Bueno, bienvenido Ángel Delgado a Conversatorio Cubano. Esto es un gran honor y es un placer. Y yo quiero tirarme directo al agua porque tenemos poco tiempo, me imagino, para cubrir todo el territorio que debíamos cubrir para poder entender la trayectoria de tu obra en parte, pero también el hecho de que se cumple este mes de mayo el 26º aniversario de la presentación de una obra performance en una galería, en una exhibición que estaba inaugurando unas muestras bajo el título del objeto esculturado. Y luego la pieza que llevaste al público se titulaba, interesantemente, La esperanza es lo último que se está perdiendo. Em, por lo general en Cuba se dice la esperanza es lo último que se pierde. Entonces el hecho Ujú. de que en 1990 dijera eso tiene también su contenido. Pero bueno, como resultado de su performance, fuiste arrestado, fuiste condenado a 6 meses en la cárcel, eh, fuiste cargado de escándalo público. Entonces, en realidad, muchos artistas hasta ese momento habían sido sometidos por el gobierno cubano a la coacción, o sea, especialmente en los 60, que es la época donde la represión artística es más conocida, no que habían estos campos de concentración que se llaman UMAP, pero que yo sepa, creo que tú fuiste la primera persona en ser condenada a la cárcel, artista, por el contenido de tu obra. Entonces, yo quisiera saber que cuando creaste este performance, esta obra, si sabías que iba a ser entendida como una protesta política, o sea, tenías noción del riesgo que estabas tomando. Sí, bueno, ante todo, gracias nuevamente por invitarme a conversar contigo, que es súper lindo. Mira, sí, justamente se cumplen ahora los 26 años de esta exhibición, el día 4 de mayo, o sea, ya pasado, fue en aquel momento la inauguración de esa exhibición. Y a la misma vez, ya son los 26 años de haber estado yo en prisión, porque inmediatamente el día 10 de mayo yo soy detenido en mi casa y llevado a Villa Marista, la prisión como de investigación de la seguridad del Estado. De ahí el día 14 me hacen el primer juicio. Inmediatamente del juicio me mandan a prisión sin escala, o sea, sin derecho a fianza, sin nada. Y estando en prisión a los 4 días, o sea, día 18, me llevan otra vez al juicio de la reclamación, sí, al segundo juicio, Ujú. y ahí ratifican la condena de 6 meses y por lo tanto a partir de ahí ya estuve preso. O sea, estamos hablando de que todo sucedió en menos de 10 días, ¿no? Ujú. No tuviste tiempo realmente de ni procesar lo que había sido la reacción, ¿verdad? No, nada. Y entonces un poco respondiendo a algo de lo que decías, de cierta manera, yo sabía que, bueno, para mí era aparte de una acción artística y política, llevaba implícito una protesta, era una protesta artística por todo lo que estaba sucediendo alrededor del arte en esos años. Hubo varias represiones a los artistas, censuras, eh, algunas detenciones de algún artista, pero ninguno había sido puesto en prisión, o sea, condenado por una acción. Y ahí sí, en las artes visuales, sí fui el primero en estar preso por una acción plástica o algo que tuviera que ver con el arte. En la literatura ya sí había estado Reinaldo Arenas, ¿no? Pero en las artes visuales, pues lamentablemente ocurrió conmigo
el primer caso, que fue un caso ejemplarizante, un juicio ejemplarizante, como para dejarle saber a los demás artistas plásticos lo que no se podía hacer y lo que le venía encima si lo hacían, ¿no? Ese fue realmente lo que ellos quisieron hacer con mi caso y lo lograron. Sí lo lograron porque automáticamente la plástica se quedó en un vacío, un silencio total. La gente no sabía qué hacer o sencillamente sabían que no podían hacer mucho. Y lo otro que sucede es que muchos artistas decidieron irse o sea, y hubo un éxodo de los 90, eh, que muchos artistas de la generación de los 80 se fueron justo cuando empezó, después de mi caso, ¿no? Ujú. Es bien sabido, ¿no? Que además muchas de esas salidas las propició el mismo gobierno, las mismas instituciones culturales para, como dicen, eh, descompresionar el ambiente, ¿no? Ya. Entonces fueron como dos cosas. Uno, el caso ejemplarizante para que supieran lo que no se podía hacer. Por otro lado, empezaron a sacar artistas del país o ellos mismos se fueron yendo, que es muy parecido a lo que está sucediendo recientemente o ya sucedió hace unos años atrás a partir del movimiento San Isidro, con Luis Monero Otero Alcántara, que Ángeles La Bastida también, Tania Bruguera. Muchos de esos artistas tuvieron que salir o los obligaban a salir del país por la misma situación. O sea, trataron de nuevamente volver a descompresionar todo el ambiente del arte cubano, ¿no? Sí, algunos todavía están presos, como Como Luis Luis. Otero Alcántara. Ujú. Ujú. Exacto. Entonces, cambiando un poco de tema, el libro que acaba de salir, que se llama Si la memoria no me falla, por Rialta Ediciones, es realmente un fenómeno, es el archivo de cartas, de documentos en torno a lo que te sucedió, pero tiene como corazón los 102 dibujos que hiciste cuando estabas encarcelado. Y entonces quisiera que nos contaras un poco de esos dibujos y si el papel de esos dibujos contribuyó realmente a tu propia sobrevivencia mental, qué te llevó a hacerlos, a crearlos. Sí, creo que esa fue una vía de escape, bueno, como una especie como lo sucedería a un escritor, ¿no? En mi caso, bueno, no soy escritor, pero la manera de yo psicológicamente sentirme mejor era narrando y desahogándome, escribiendo, pero era como a través de símbolos o dibujos, ¿no? Al final esto es una especie de diario, pero a través de una simbología, de dibujos y bueno, este alfabeto que inventé ya Háblanos, está. háblanos del el alfabeto, que yo todavía no logro descifrarlo, porque soy muy mala para esas cosas. Mira, el libro está en orden cronológico realmente de cómo se hicieron, en el orden que se hicieron cada uno de los dibujos. Si te das cuenta, quizás una de las primeras 10 páginas solamente son dibujos tipos jeroglíficos, ¿no? Y yo voy narrando historia a través de diferentes dibujos o símbolos que iba haciendo, pero hay un momento que me doy cuenta que no puedo solamente hacerlo con dibujo porque es mucho lo que tenía que contar, ¿no? Y la manera fue inventarme este alfabeto para poder escribir también y poder narrar más cosas de lo que yo pensaba o de lo que sucedía. En un principio, los primeros dibujos son más anecdóticos, más en el sentido de cosas
de todo el principio del proceso, hay dibujos desde el día que entré a la... O sea, los dibujos no lo hice desde el día uno. Digamos que empezaron, vamos, un ejemplo, no me acuerdo bien. Vamos a suponer que empezaron a los 20 días de estar en prisión, pero una vez que empecé haciendo la historia desde el principio, ¿no? Ujú. Desde que estuve en Villa Marista, desde que después me pasaron a... hay imágenes de juicio, dibujos de juicio, hay imágenes de ya cuando entro a Combinado del Este, después cuando me trasladan al Combinado del Este estuve en dos de los edificios, estuve en el uno y en el, no, en el 3 que es el primero que te ponen, y después en el 2 que es el de ya condenados. El 3 es como que estás pendiente a juicio. Bueno, todas esas historias están contadas en los primeros 10 dibujos, digamos, pero ya después me puse a contar incluso las historias que hacían los reclusos. O sea, yo era muy receptivo, no sé, cuentos que ellos hacían de algo que hicieron o algo que pasaron, yo también los escribía. O sea, escribía tanto lo mío como lo de ellos. Y lo otro es que muchos de los dibujos están llenos de unos, digamos, de unas imágenes o símbolos o formas que, tan, que no dicen nada. Hay muchas de las cosas que están ahí que no dicen nada, que eran solo para Distraer, encubrir ajá, y distraer. distraer por si... O sea, eso fue como una constante todo el tiempo en esta especie de diario. Todo el tiempo está lleno de dibujos y cosas para en caso de que la policía del reclusorio agarrara los dibujos, no entendiera nada. Entonces, por eso, aunque sea un dibujo más, digamos, entendible, al lado tiene otra cosa o alrededor tiene otra cosa para distraer un poco, ¿no? Igual con los textos. Si te fijas, casi todos los textos tienen encima dibujos también y cosas o formas que a veces no significan nada. Entonces, todo el tiempo era tratando de distraer eh, la visibilidad del propio dibujo o del propio texto, ¿no? Sí, De ahí es que sale el alfabeto, o sea, tuve que buscar una manera más rápida de poder escribir todo lo que me estaba sucediendo o que sucedía a mi alrededor. debe enseñárselo al público, porque es una maravilla. Aquí está la clave. Ajá. Ah, bueno, y lo otro curioso es que primero hice el alfabeto tiene las mayúsculas y las minúsculas, no solo las minúsculas, ¿no? Entonces hay una, en la página 19 están las mayúsculas, pero está metido dentro de una cantidad de formas que no sabes, o sea, solo sé yo dónde empieza y dónde termina el alfabeto. Sí, es una cosa extraordinaria. Y además está al revés. Ahí está al revés, O wow. sea, la página está puesta correctamente, la página está puesta derecha, pero realmente si tú quieres leer el alfabeto tienes que virar la página. Eso fue otra manera de encubrir también, o sea, no había manera de entender dónde empezaba la A, la B, la C, porque está al revés. O sea, Sea, es una cosa que realmente refleja tu capacidad de resistir, ¿no? O sea, en definitiva. y la paranoia también, ¿no? La paranoia que uno tiene adentro de, no, me van a descubrir, tengo que hacer todo para que no me descubran, ¿no? Y entonces también en la siguiente página, la 20 que está entonces las minúsculas, también está al revés. Está este dibujo de este personaje o este policía, ajá, Aquí lo pongo para que lo vean. Ajá. ajá, del policía, este retrato de perfil, que sí, el dibujo está puesto correctamente, está al derecho, pero era justo para confundir. O sea, si tú tratabas de entender algo ahí, no es entender porque está al revés. Entonces, solo yo sé dónde empieza la A y dónde termina el alfabeto, ¿no? Y también, si te das cuenta, está lleno de otros dibujitos para confundir mucho más. O sea, no dejé solo las letras reales del alfabeto. Está todo mezclado ahí, ¿no? Entonces, era la manera de yo
tratar de encubrir todo este alfabeto y toda esta simbología. Hay, por ejemplo, bueno, lo que me decías en una de las preguntas de las imágenes religiosas. Sí, déjame pasar a esa pregunta porque acabo de mostrar, de hecho, en la página 21, Ajá, una de estas imágenes, que es ajá. una imagen extraordinaria. Y realmente hay tres que se repiten, que son los tres grandes santos, tanto de la santería como del catolicismo en Cuba, San Lázaro, Santa Bárbara, la Virgen de la Caridad. Sí, cualquiera que sepa de la cultura cubana, a pesar de ser religioso o no religioso, entiende que estas tres imágenes son representativas de ese impulso que tiene el cubano por salvarse, tanto de las heridas físicas como del sufrimiento, como de lo que puede estar pasando alrededor, de los más fuertes. Entonces, la pregunta que cae es, ¿qué tú leías en esas imágenes cuando estabas preso? ¿Y qué tú lees en ellas ahora, a cabo de tanto tiempo? Mira, yo no soy creyente fanático de ninguna de estas religiones, ¿no? Eh, pero ¿qué sucede? Al entrar a prisión, bueno, en Cuba es muy común que la gente a tu alrededor crea en este tipo de religión y en otras, ¿no? Ujú, Pero en la prisión es extremadamente común. O sea, la mayoría cree algún santo, alguna religión, y todo el tiempo lo tienen presente, están orando, de alguna manera te vas metiendo en ese mundo, ujú, el cual yo era bastante ajeno, para ser real. Em, pero ellos lo usan eh, casi todo el tiempo. Entonces, ellos tenían ahí, por ejemplo, muchos santos tallados en jabón mm, o dibujos sobre pañuelos de estos santos. Y ellos lo usaban y lo ponían, los jabones, por ejemplo, que son jabones como de lavar tallado, ujú, ellos lo tenían debajo de la cama o atrás de su almohada. O sea, convivían con estos santos. Eh, y esto es algo que yo empiezo a ver desde el principio y por eso es que lo dibujo eh, en, en estos papeles, ¿no? En estas hojas empiezo a dibujar esto porque era lo que yo veía. Pero ¿qué sucede? Eh, como has visto en mi obra posterior de la prisión, yo seguí usando mucho el jabón. Yo empecé realmente a usar las tallas en jabón, un poco usando la técnica de ellos, igual que los dibujos en pañuelo. Eh, pero, ¿qué sucede? Que esa era otra de las maneras que yo tenía, o la manera que yo tenía de sobrevivir dentro de la prisión, ujú, que era dibujándoles a ellos o haciéndoles tallas en jabón. O mm, sea, al ellos saber que yo era artista, eh, yo a un principio hice alguno yo. O sea, más bien lo que hice fue una copia de lo que hacían ellos. mm, Al ellos darse cuenta que yo lo sabía hacer, ya me lo empiezan a pedir y yo lo empiezo a usar como método de cambio, ya, ¿no? Eh, muchas veces lo cambiaba por cigarro, que era el cigarro es como la moneda, en aquel momento, ahora no sé, era como la moneda dentro de la prisión, ¿no? Entonces, un pañuelo lo cambiaba por una caja de cigarros, un jabón por 10 cigarros o 20 o lo que, a como tuviera el cambio, ¿no? Más o menos. mm, Entonces, eh, realmente con estos santos eh, sobreviví un tiempo, mm, bueno, el tiempo que estuve ahí, porque ya después con esos cigarros, pues yo entonces me compraba comida o lo intercambiaba, digamos, por comida, por una sábana, por una almohada, por una toalla, lo que yo quisiera, ¿no? Y, y era muy común entonces estos tres santos, ¿no? Y esa fue la manera en que yo me empecé a relacionar con ellos
lo plasmaba en estos dibujos. Mm. Es Que un realmente, detalle, sí, un detalle más es que yo los hacía casi iguales a los que ellos me presentaron primero o los que yo vi primero. Quiero decir con esto que yo no traté de, a pesar de haber estudiado en la escuela de arte, yo no traté, si te fijas, yo no traté de hacer una Santa Bárbara mejor hecha, ni un San Lázaro mejor dibujado. Sencillamente los dibujé como lo hace alguien que no sabe dibujar, porque así lo hacían ellos dentro de la ujú, prisión. Y ujú, yo lo que hice fue mantener como ese, o sea, quizás lo pude haber mejorado un poquito en la proporción o algo, pero la manera de dibujarlos o detallarlos en jabón era como primitivo, ¿no? Como naif, igual que ellos. mm. Uno de los dibujos que me encantó es un dibujo que aparece en la página 23. Entonces, para mí es un dibujo que tiene un contenido político súper obvio para el que sabe de Cuba y de sus tradiciones, digamos, rituales comunistas. Y también de este dicho que es que el que habla mucho da mucha muela. Y Ujú, por supuesto, en la época comunista que todavía estamos viviendo, el que siempre puede dar toda la muela o el que podía dar toda la muela que quisiera era Fidel Castro. Entonces, al principio, cuando uno ve esto, lo primero que nota es que tiene estas muelas. Y luego, en el medio, hay un rebaño de ovejas y dentro del rebaño hay una oveja negra y todo el mundo debía saber en la cultura occidental, que esa es la rebelde. Pero eso también para mí como historiadora refleja a lo mejor subconscientemente una sabiduría popular, que es que el gobierno siempre estaba tratando de manejar la acusación de que cada vez que se hiciera una manifestación, la Plaza de la Revolución, orquestada por el gobierno, venía 1 millón de cubanos y pareció un rebaño, no parecía pueblo. Entonces ujú. decían muchas veces, no, no somos rebaño, somos pueblo, precisamente para que la gente ni siquiera pudiera lanzar la acusación. Entonces todo eso se me ocurrió mirando esta imagen y quisiera que tú me dijeras algo sobre eso, si voy bien en esta interpretación y si tenía realmente una fuerza política usar esos símbolos. Mira, te voy a decir, desde ayer que leí lo que me enviaste por correo sobre las preguntas y esto, me sorprendió grandemente tu nivel de interpretación sobre esa primera parte de la muela. Porque te voy a decir por qué. Si te das cuenta, ahí falta un pedazo de papel que yo quité. Ajá. Ahí estaba un retrato de Fidel. ¡Ay, no me digas eso! ¡Wow! Yo lo censuré, yo mismo me autocensuré, lo rasgué, lo quité y lo boté. Eso dentro de la prisión. O sea, cuando yo lo hice, realmente estaba como esta especie de maceta, que es la primera imagen, Ujú, como una maceta primitiva, ¿no? Ajá. Después venía un retrato de Fidel y después venía la muela y el último ya es algo inventado, o sea, de esos 4 imágenes, el último no es nada, ¿no? mm. Y yo me quedé realmente frío cuando tú le diste esa interpretación porque dije, wow, como que es como si hubiera estado la imagen ahí, me dio mucha satisfacción además porque dije, no, no puede ser, vaya, no lo pude creer. Ahí había una imagen de Fidel. Y sí, claro, tenía que ver con eso, con la muela que él daba, ¿no? Eh, que es digamos, una frase muy cubana también. Bueno, no sé si se usa Yo creo que internacionalmente o sí, no. yo creo que es Internacionalmente totalmente cubana. meter muela, bueno, lo usamos mucho nosotros. Mm. Y después, eh, wow, después ahí vienen unas letras abajo que no me acuerdo, la F de Fidel. La primera es la F, pero ahí sí ya no me acuerdo qué puse ahí, la verdad.
también está intercalado entre una letra que se lee y un símbolo que no se lee, está como intercalado. Bueno, y después viene lo del rebaño, que lógicamente también tiene que ver con, pues es algo también muy popular, ¿no? Con salirse del rebaño, con que era la oveja negra, era como me veían a mí en aquel momento, ¿no? Más que como me veía yo, era como me veían también Ujú. en ese momento por haberme salido del rebaño. Eh, También sí, tiene unas letras abajo que no reconozco totalmente ahora. Y después, Hay que decir también que la oveja negra deja, ve como un camino, ¿no? Que uno, sí, está la huella, una huella de una que se fue. huella, exactamente. O sea, es la huella de que sí se salió de ahí. No es que estaba adentro, sino que sí se salió. Sí, se salió. Ya, es una maravilla. Vamos a poner esta imagen y también un enlace a donde se puede comprar el libro para que, y a la edición, o digo, la editorial en particular, para que los del público puedan conseguírselo y meditar sobre él, porque en definitiva eso es lo que invita. Entonces, yo quisiera saber un poco sobre el legado que tú crees que tu obra de ese momento tuvo. En parte porque hay muchos, yo diría, especialistas de Cuba, artistas tal vez también, que consideran que el momento en que tú presentaste esta obra en mayo de 1990, los intereses del gobierno cubano se revelaron en pugna a los intereses de una comunidad de artistas dedicados por naturaleza a lo que es la expresión libre, la creación libre. Y entonces el gobierno entonces dejó de disfrazarse cuando decidió eh, encarcelarte a ti, ¿no? Y marcar esa línea roja, ¿no? Que no se podía cruzar desde ese momento en adelante. Y entonces, ahora han pasado 26 años. ¿Y qué es lo que tú crees que fue el impacto de eso? Porque también el impacto se ve con el tiempo, va evolucionando el impacto, que es algo que en parte se refleja en el libro porque incluye un ensayo, por ejemplo, que creo que es de 1997 de Gerardo Mosquera, sobre la revelación de una caja de objetos que incluía ese paquete de dibujos que se presentó más o menos en ese año, ¿no? En la galería de Sandra Ceballos. Entonces, ¿cómo, cómo tú ves el impacto digamos, la huella, el legado de lo que fue ese momento tan importante, tan dramático para Cuba y para la relación entre el arte, la libre expresión y la imagen, la actuación, la política del gobierno comunista de Cuba? Bueno, como dices, en mi caso, cuando sucede, realmente ahí el gobierno, como decimos nosotros, se quita la careta o se le cae la careta y deja ver tal cual qué duro pueden ser o cuánto o hasta cuánto pueden reprimir a una persona, ya sea artista o no. Eh, yo digo que Yo digo que de alguna manera ese acto repercutió, o sea, mucho más de lo que yo imaginé. O sea, de hecho, yo supuse que en el momento de la acción, por experiencias anteriores con otros artistas, yo supuse que me podían reprimir en el lugar, me podían llevar detenido en ese momento, eh, pero no que me iban a condenar a prisión, Mm, ¿no? mm, Supuse hasta que sí, que me podían haber llevado a Villamarista para investigarme, hasta ahí yo supuse. Nunca pensé ingenuamente que ellos fueran a hacer
llevar mi caso al nivel más alto, al nivel más duro, ¿no? Eh, pero eh, fue la manera que ellos encontraron de decir hasta aquí, ¿no? Mm, Incluso el video de mi acción, que es la seguridad del Estado lo tenía, se les presentó, se hizo reuniones del partido, y me imagino que con los militares también, y se lo enseñaron como diciéndole, esto no se puede permitir más, o sea, se convirtió en algo realmente ejemplarizante, ¿no? mm, Eh, Ahora, con el tiempo, eh, o sea, algo realmente sucedió con ese performance, porque muchos años después, bueno, todavía hoy tú y yo estamos hablando aquí de ese performance, pero es un performance que sale a cada cierto tiempo o una acción eh, sale a la luz nuevamente. Cuando sucede algo, cuando sucedió lo de Luis Manuel, pues vuelve a salir otra vez mi performance porque es como antecedente, ¿no? Entonces, ahí está un poco, yo creo que cuando surge el movimiento San Isidro, ahí hay una nueva conexión con mi performance y con muchos de los artistas de los 80, finales de los 80, que estábamos haciendo una crítica social bien fuerte. O sea, todo eso se perdió durante años. ujú, Se perdió en las artes visuales. La gente empezó a hacer otro tipo de arte más, digamos, menos directo, ¿no? ujú, Eh, y cuando surge el movimiento San Isidro, es como una manera de renacer, incluso mucho más fuerte en ocasiones, de ese espíritu de los 80. Entonces yo pienso que eso fue como una continuidad, ¿no? De lo que estaba sucediendo, lo que sucedió en aquellos años. Y con ello vemos entonces cómo se repite la historia. Al momento que ya condenan a Luis Manuel Otero Alcántara, entre otras cosas que ya había hecho, pero por su performance de la bandera, que se vuelve, se llama La piel, no me acuerdo, ujú. que anda con la bandera 24 horas al día, así, ¿no? Y ahí vemos nuevamente cómo el gobierno eh, vuelve a reprimir y a cortar, o sea, a violar la libertad de expresión. eh, y en este caso lo condenan mucho más duro, claro, él había hecho ya muchas cosas, ¿no? Ujú. No solo esa. Pero vemos entonces cómo vuelven a usar el mismo método de meter al artista o a los artistas presos para callar una generación, no una persona, callan una generación total. Y ahí entonces se repite la historia, Ujú. porque otra vez el arte dejó de ser crítico y bueno, se vuelven a ir, como dije al principio, muchos de estos artistas se van o muchos fueron desterrados realmente. Sí. Eh, Sí, y el arte que hiciste tú y que todavía haces, aunque fuera de Cuba, el arte, ese arte hace que el ciudadano cubano dude, que piense por sí mismo, que cuestione, y eso es una amenaza total al sistema que requiere unanimidad, que requiere que todo el mundo o se calla o se ponga de acuerdo. O sea que, y es, el impacto es mucho, queda mucho más allá, como tú dices, de lo que es el individuo, o yo diría hasta el mismo mundo de arte, porque el arte en Cuba, que es una isla y que es muy aislada hasta la fecha, a pesar del internet, el wifi, lo que sea, es una sociedad que en ese momento hasta la fecha sufre un aislamiento total y por lo tanto alguien que se revela como tú, tiene un impacto extraordinario, ¿no? Porque él es como resonante de una forma que si tuviera bordes y si fuera, no sé, Cuba parte de un continente, a lo mejor no tendría, porque no se puede diluir el impacto.
y no se puede diluir la palabra que se pasa de persona en persona, especialmente en ausencia de una prensa libre. El Ujú. cubano respeta mucho lo que dice el otro, más a veces creo que de lo que dice cualquier fuente oficial. Sí, sí, exactamente. Pues yo te quiero agradecer por todo este tiempo, por compartir con nosotros tus pensamientos, por haberte molestado en publicar este buenísimo libro y por tu valentía, de verdad. Muchas gracias. No, gracias a ti por interesarte en mi historia y en este libro en específico.